Hola a todos, soy Mariana Vera, ingeniera ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. El trabajo de investigación que aquí les presento está enmarcado en un proyecto caído orientado de la UNL, el cual consiste en la definición de áreas que requieren acciones prioritarias para el control de contaminación del agua subterránea en el sector norte de la ciudad de Santa Fe. La ciudad posee aproximadamente 400.000 habitantes, una precipitación media anual de 1.200 milímetros, una temperatura media de 20 grados centígrados, un clima templado y húmedo. Como podemos observar en la figura, se encuentra rodeada de agua, al este la laguna Setúbal y al oeste el río Salado, ambos tributarios del río Paraná. El acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe es de tipo multicapa, compuesto por una capa de arenas y arenas gravosas de origen fluvial de aproximadamente 30 metros, pertenecientes a la formación Ituzaingó, y sobre la que se apoyan sedimentos cuaternarios de granulometría más fina, de origen eólico, de aproximadamente 6 metros de espesor. Debido a la ubicación de la ciudad, el crecimiento demográfico se ha ido materializando hacia el norte en asentamientos planificados y no planificados. En lo que respecta a la infraestructura de servicios, el 98% de la población santafesina cuenta con servicio de agua potable por red, mientras que el 2% restante lo hace a través del agua subterránea con perforaciones domiciliarias. Asimismo, el 65% de la población posee servicio de red cloacal. En la ciudad se desarrollan actividades económicas productivas diversas, entre ellas se distinguen tres sectores: un sector primario que incluye a la agricultura y la ganadería, el sector secundario incluye la industria y la construcción, y el sector terciario abarca el comercio mayorista y minorista, el turismo, entidades financieras, bancarias, servicios inmobiliarios, administración pública, entre otros. El área de estudio se ubica en la provincia de Santa Fe, en el departamento de La Capital, al norte de la ciudad, específicamente es la que se encuentra delimitada en color rojo en la imagen. En el área, la población convive con diversas actividades que pueden considerarse potencialmente contaminantes, es decir, podrían constituir una amenaza de contaminación del agua subterránea. En el área se puede observar que hay cultivo de hortalizas, se encuentra el ex relleno sanitario, una industria, talleres mecánicos y metalúrgicos, cementerio, ladrilleras y cava. En aproximadamente la totalidad del área no poseen red cloacal, es decir que el saneamiento in situ lo realizan a través del sistema de pozos negros. Esto puede llevar a una posible contaminación del agua subterránea como fuente de abastecimiento potable, posible contaminación de la cava Borgo y de los reservorios y del agua de riego. En el año 2015, el gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe planteó el proyecto Plan Norte, el cual impulsa la transformación de todo el sector y su entorno a través de la definición y regulación de los usos del suelo, la preservación de espacios verdes, la transformación de cavas en reservorios, el saneamiento de terrenos, la asignación de áreas para viviendas y planes habitacionales, así también como usos comerciales y recreativo-deportivos. Además, sectores para equipamiento social, circulación y transporte. Y es a raíz de este plan que surge la necesidad de esta investigación, ya que la importancia del cuidado de los acuíferos radica en que el agua subterránea es un recurso natural indispensable para la vida humana, y además estas aguas son de algún modo más vulnerables que las aguas superficiales, ya que una vez que el contaminante llega al subsuelo, se requiere de mayores esfuerzos y tecnologías para remediar el sitio. Además, existen determinadas áreas urbanas y rurales en donde el único recurso con el que cuentan para el suministro de agua potable y el desarrollo de actividades productivas es el agua subterránea. Introduciéndonos más en el ambiente subterráneo, debemos saber que los acuíferos poseen varias características distintivas y una de ellas es su vulnerabilidad a ser contaminados. El término vulnerabilidad intenta representar la sensibilidad que tienen los acuíferos a ser afectados de forma adversa por una carga contaminante impuesta por las actividades desarrolladas en superficies. La vulnerabilidad depende principalmente de la accesibilidad que tenga ese contaminante para alcanzar el agua subterránea y de la capacidad de atenuación de los sustratos que están por encima del agua subterránea.
Existen entonces diversas actividades denominadas potencialmente contaminantes que se desarrollan en superficie que pueden constituir una amenaza a la calidad del agua subterránea. Esto ocurre cuando la carga de contaminantes sobre el subsuelo generado por descargas o lixiviado de dichas actividades no es controlada adecuadamente y en ciertos casos excede la capacidad de atenuación del subsuelo o donde la zona no saturada es delgada. Entonces surge la idea de peligro de contaminación de las aguas subterráneas que se da como resultado de la interacción entre la vulnerabilidad del acuífero y la amenaza, es decir, la carga contaminante que se aplica al medio subterráneo como resultado de las actividades desarrolladas en superficie. Para poder evaluar y controlar esta contaminación del agua, será necesario elaborar estrategias de protección priorizando aquellas áreas donde ya existen actividades potencialmente contaminantes. En este contexto es que el objetivo de este trabajo trata de la definición de áreas que van a requerir acciones prioritarias para la prevención y el control de la contaminación del agua subterránea en el área norte de la ciudad de Santa Fe. El mismo se llevó a cabo realizando la caracterización del sistema económico-social del área y utilizando metodologías específicas. La metodología aplicada consistió en realizar un inventario de estas actividades potencialmente contaminantes al subsuelo, en donde se comenzó identificando las fuentes de información disponible. Tenemos las guías telefónicas, páginas amarillas, guías comerciales. En las imágenes satelitales, además tenemos la herramienta Street View del Google Earth y obviamente el reconocimiento en campo. Luego se identificaron las actividades potencialmente contaminantes y se localizaron con una simbología específica para cada tipo de industria y o actividad desarrollada en superficie. Se continuó con la clasificación de estas actividades según la amenaza de contaminación al agua subterránea, para lo cual se utilizó el método POSH, que considera dos características de las actividades fácilmente estimables. Una es el origen del contaminante y otra es la sobrecarga hidráulica. Sobre la base de estas características, las actividades potencialmente contaminantes pueden generar tres niveles cualitativos de amenaza. Una es reducida, otra es moderada y otra es elevada. Por ejemplo, en la tabla podemos ver, refiriéndonos a fuentes de contaminación difusa, como lo es el saneamiento in situ, nos dará una amenaza reducida cuando la cobertura del servicio de cloacas sea mayor que el 75% y una densidad poblacional inferior a 50 personas por hectárea, mientras que una amenaza elevada sería obtener una cobertura del servicio de cloacas menor que un 25% con una densidad poblacional superior a 100 personas por hectáreas. Con el mismo criterio tenemos la tabla donde se denominan las fuentes de contaminación puntual que dan tres niveles de amenaza iguales que la anterior: amenaza reducida, moderada y elevada. Por último, se realizó la definición de las áreas con niveles de acción prioritario para el control de la contaminación. Para esto se aplicó una matriz de doble entrada que tiene en cuenta la amenaza de las actividades potencialmente contaminantes y la vulnerabilidad a la contaminación, dando como resultado de interacción de ambas entradas un nivel de acción específico. Por ejemplo, si la clasificación de cierta actividad resultó con una amenaza elevada y la vulnerabilidad del acuífero es alta, tenemos como resultado un nivel de priorización 1. Cabe aclarar que de estudios de investigaciones previos realizados en la UNL, se obtuvo que toda la ciudad de Santa Fe posee una vulnerabilidad alta. Aquí podemos observar una planilla Excel donde se encuentra el inventario de las actividades, contiene mucha información, entre ellas la categoría POSH y el tipo de actividad. Y por último se mapearon estas actividades potencialmente contaminantes, tanto las puntuales como las difusas. Se puede observar que cada actividad tiene una simbología tanto para la amenaza como para el tipo de actividad. Y a continuación podemos observar los resultados resumidos que se obtuvieron en la siguiente tabla. Se listan las principales actividades potenciales, puntuales y difusas, su respectiva categoría POSH y el nivel de priorización resultante.
podemos ver que los niveles de priorización de acciones resultaron del tipo 1 para las industrias del tipo 3, es decir, los talleres mecánicos y metalúrgicos, estaciones de servicios y antiguo relleno sanitario, y con niveles de priorización del tipo 2, intermedia, para las industrias del tipo 1. Dentro de las industrias del tipo 1 se incluyen los cementerios, fábrica de alimentos, bebidas, entre otros. Además, en aproximadamente 200 hectáreas se desarrolla el cultivo de hortalizas y en la totalidad del área de estudio el saneamiento básico es a través de pozos negros, por lo cual deberían contemplarse acciones prioritarias con nivel alto en toda la zona, independientemente de las otras actividades. Y estas acciones deberían estar orientadas principalmente a atender las actividades que resultaron con priorización 1. A saber, saneamiento in situ, se recomienda la extensión de desagüe cloacal en toda el área. Para los talleres mecánicos y metalúrgicos se recomienda el control y verificación de las sustancias utilizadas en dichas actividades, las concentraciones y volúmenes de las mismas y el monitoreo del agua subterránea. Con lo que respecta a las estaciones de servicios, se recomienda verificar que la actividad cumpla con la normativa de Santa Fe teniendo en cuenta las especificaciones técnicas constructivas y de control. Por ejemplo, en relación a la construcción de los tanques subterráneos, su correcta impermeabilización y el control de fugas hacia el subsuelo. Lo que tiene que ver con la disposición de los residuos sólidos, se recomienda seguir con las investigaciones específicas tendientes a evaluar los posibles aportes que ocasiona el ex relleno sanitario en el ambiente subterráneo. Y con lo que respecta al cultivo de hortalizas, se sugiere controlar la utilización de fertilizantes y pesticidas en el manejo de los cultivos. En el caso de las actividades que resultaron con nivel de priorización 2, se deberá considerar control y verificación de sustancias utilizadas, así también como concentraciones y volúmenes de las mismas y monitoreo del agua subterránea. Por otra parte, deberían considerarse actividades futuras en lo que respecta a un correcto ordenamiento territorial para los futuros asentamientos de vivienda con su correspondiente planificación de servicios sanitarios y también estudios de impacto ambiental en caso de actividades industriales de gran envergadura. Finalmente, estas acciones deberían acompañarse con programas de educación ambiental para la comunidad sobre la importancia y protección del agua subterránea. Finalmente, con los resultados obtenidos, se arribó a que estos constituyen una herramienta para las autoridades municipales responsables de los recursos hídricos y del ambiente. Además, sirve para promover y priorizar acciones que tengan que ver con la protección del agua subterránea en el área. Bueno, eso es todo. Espero que este trabajo haya sido de su interés. Un saludo, hasta luego.